Muy buenos días nuevamente. Es un honor estar con ustedes en este segundo día de jornada académica. Yo soy Mafe Villamarín y me encanta poder acompañarlos en el primer encuentro nacional de seguridad y salud en el trabajo de la ANDI en este segundo día de jornada académica. Les solicitamos nuevamente poner sus teléfonos móviles en silencio o vibración si es posible y recordarles que se unan a nuestra conversación en Twitter con la etiqueta numeral Salud en el Trabajo ANDI, colocándola en cada uno de sus mensajes. Asimismo, pueden seguir minuto a minuto el encuentro desde la cuenta oficial de la ANDI, @ANDI mayúscula _ Colombia. Hoy vamos a desarrollar la tercera sesión de nuestra agenda académica, Futuro del Trabajo y Riesgos Emergentes. Para ello invitamos al escenario al doctor Héctor Upegui, Worldwide Market Development Executive de IBM Watson Health de Alemania, quien hablará sobre las tendencias en la percepción de salud y su impacto en la productividad y competitividad de las empresas. Una reflexión global. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo sí me voy a hacer por acá. Bueno, como siempre, pues, de verdad empezar agradeciendo la invitación. Un honor estar aquí. Yo vivo en Alemania. Ustedes apenas me vieron, dije, usted es alemán. Yo me di cuenta. No, seguro que así fue. Bueno, yo soy colombiano. Yo llevo 18 años viviendo en Alemania. Y en los últimos 6 años trabajo con IBM. Antes trabajaba con una reaseguradora alemana que aseguraba o que asegura compañías de seguros que aseguran riesgos del trabajo, o sea, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Entonces yo llevo pues casi como 25 años en el sector. Mucho de lo que yo hice y lo que he hecho es mirar experiencias internacionales, y parte de lo que les voy a compartir es muchas de esas observaciones. La presentación está partida en varios bloques. Ya se los voy a contar, pero primero les voy a contar cuál es el propósito de la presentación. Pues la idea es motivarlos, convencerlos de que hay que moverse hacia la persona primero. Eso es. Si eso lo logramos al final, bien. Si no, no me lo vayan a decir, no se le gana a nadie, porque si no, no me vuelven a invitar. Tienen que decir, sí, lo logramos, el objetivo se alcanzó. Bien. Entonces, esa es la intención. Para eso partí esta presentación en 3 bloques. El primer bloque tiene que ver con salud, el segundo con riesgos laborales y el tercero una parte de tecnología. Los 3 van más o menos como hilados, y la intención es dar suficientes elementos para convencerlos de que esto está pasando, y lo otro para dar algunas herramientas como para que ustedes puedan seguir también avanzando y que todos sigamos avanzando, ¿no es cierto? Muy bien, de eso se trata. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, normalmente le dicen a uno que uno se tiene que ganar al público antes de ponerse a hacer cosas pues con el público, pero es muy bueno que arranquemos así, porque esto también se trata de construir red. ¿Ya? Entonces, por favor pregúntenle al de al lado, si no lo conocen, cómo se llama, qué hace, ¿no? Y si no, y si ya se conocen, ¿hace cuánto se conocen? Esto es muy importante, eso es muy importante. Aprovechen y conózcanse. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿No? Se trata de construir. Muy bien. Bueno, listo, ya, porque tampoco se trata, pues. Bueno, entonces ya que se conocieron, vamos a utilizar ese espacio para que no me hagan trampa. ¿Listo? Arrancamos ya el bloque de salud. Entonces les voy a preguntar, ¿cuánto creen ustedes que es la adherencia a tratamiento de largo plazo en el caso de enfermedades crónicas en países desarrollados? Es decir, ¿cuánto la gente adhiere a tratamiento? Entonces, para que no me hagan trampa, con los que se presentaron, cuéntenle al de al lado cuánto piensan ustedes que es. Cada uno se cuenta, ahorita hacemos la votación, porque si no hacen trampa. ¿Cuánto es? Aprovechen ahí, ya que se conocieron. 30, 50, 70. ¿Listos? Bueno, 50%.
El 50% de la gente adhiere a tratamiento en ese estudio, pues, que es del 2003, pero estuvimos revisando, pues, yo estuve revisando cifras posteriores y más o menos se mantiene por ahí. O sea, la adherencia a tratamiento es muy pobre. Bueno, otra pregunta. Me les debía haber dicho que levantaran la mano a ver cuántos se habían. Sí, vamos a hacerlo. Es que me fue. ¿Cuántos dijeron 30? ¿Cuántos dijeron 30? Bueno, ¿cuántos dijeron 50? Muy bien, ¿y cuántos dijeron 70%? Muy bien. Bueno, ahora viene la otra pregunta. El nivel promedio de alfabetismo en salud en algunos países de Europa, Alemania, España, Irlanda, Holanda fue cercano a. Es decir, que uno le dice a la gente lo que se tiene que hacer, o la lectura de la receta médica, o la lectura de medicamentos, o el entender el diagnóstico de las terapias. Eso es más o menos pues lo que está incluido en esto de alfabetismo en salud. Fue del 30, 50 o 70. A ver, cuéntense ahí, cuéntense entre ustedes, aprovechan, se conocen más. 30, 50 o 70. Bueno, a ver, ¿quién dijo 30%? 30%. ¿Quién dice 50%? ¿Y quién dice 70%? Muy bien, 50%. Entonces ya estamos viendo pues, no, adherencia a tratamiento 50%, alfabetismo en salud 50%, o sea, la mitad de las personas con las que uno está hablando no entienden lo que les está pasando, ¿no? Y además de eso tienen enfermedades crónicas, tienen una enfermedad crónica. Bueno, este es un estudio de España, pero está también muy cercano a algunas de las cifras pues, que también hay aquí. Miren esta, en Andalucía la edad media de tener 3 enfermedades crónicas al mismo tiempo es de 53 años, 64 años o 72 años. Háblense entre ustedes, conózcanse, aprovechen. 50, es que después me hacen trampa. Después dije, no, yo dije esa, ya fue la que yo dije. Bueno, 64 años. Hay un estudio que dice que el 45% de la población en Estados Unidos, y parece que es más o menos también así, es más o menos la estadística mundial, en Colombia es más o menos el 40%, tienen por lo menos una enfermedad crónica. El 40% de la población tiene una enfermedad crónica. Estamos hablando de salud, no estamos hablando de riesgos laborales, estamos hablando de enfermedad general. Tienen una enfermedad crónica. A partir de los 65 años, ya vimos, en España, 3 enfermedades en promedio. Aquí en Colombia, según las estadísticas, el 50% de las personas que consultan por enfermedad crónica en un año, que es más o menos el 30% de los pacientes de ese año, el 50% son multimórbidos. O sea, estamos hablando de unos 6, 7 millones de personas que son multimórbidos. Y esta multimorbilidad va subiendo, claro, con la edad. Entonces, enfermedad crónica, ¿no? Alfabetismo en salud, pues la adherencia a tratamiento. Y en una revisión sistemática de 67 países encontraron que el tiempo de duración promedio de una consulta médica general en más de la mitad de los países analizados, en más de la mitad, no en todos, pero en la mitad de la mitad fue menos de 10 minutos, entre 10 y 12, más de 12. A ver, entonces, ¿quién dice menos de 10? ¿Quién dice entre 10 y 12? ¿Y quién dice más de 12? Bueno, no trate de parcializar la respuesta. Menos de 10 minutos. Entonces, imagínense, un paciente con 3 enfermedades crónicas, que tiene bajo alfabetismo en salud, que tiene baja adherencia a tratamiento, con menos de 10 minutos para un tratamiento, pues para uno tratarlo. Entonces, esta es la población que está en salud. O sea, no estamos hablando de riesgos laborales todavía. No estamos diciendo que estos sean los estándares en Colombia, pero es muy cerquita. Colombia está muy cerquita a todos estos comportamientos. Entonces, esto no sería ningún problema, pues, si no fuera porque ese usuario que está al frente de nosotros no es solo él, sino que es también su entorno, lo que hemos hablado todos, pues, y lo que se ha venido hablando y lo que compartieron, pues, los colegas ayer del CESLA alrededor del ausentismo laboral, en fin, etcétera. Es todo un contexto que va alrededor del tema del ausentismo, de la reincorporación, en fin. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta persona, con estas situaciones,
porque muchos de nosotros pensamos, no, es que esto es de la tercera edad. No es de la tercera edad. Ya vimos, el 40% de la población colombiana tiene por lo menos una enfermedad crónica. Entonces, si fuera que la persona solo se estuviera enfrentando a situaciones de salud, pero es que también nos estamos enfrentando a unas situaciones de cambio muy complicadas. Todos nosotros, la mayoría hace rato estamos oyendo el tema del cambio, que si uno no cambia, lo cambia el cambio. Todo ese tema, pues, que hubo todo un boom de gerencia donde a todos nos dijeron que había que cambiar y acomodarse, en fin. Y de ahí no hemos podido salir. Y el problema en el que estamos, o el reto en el que estamos, es que antes, como decía este profesor de inteligencia artificial en Alemania, antes los cambios eran intergeneracionales, ahora están intrageneracionales y están en la misma persona a una velocidad impresionante. La tecnología es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas alrededor de eso. La gente cada vez vive más sola, las familias están cada vez más dispersas, en fin, etc. Entonces, esta complejidad, entonces fíjense, venimos hablando de salud, una complejidad interesante, importante, que presiona al individuo, pero también lo presiona como trabajador y también presiona a las empresas en productividad. Y estas personas hacen parte de una situación que cada vez se ha vuelto mucho más compleja, esta complejidad se ha vuelto más visible. Yo no voy a hablar de todos los puntos, solo voy a resaltar algunos. El primero, que es el cambio en la percepción del servicio y la exigencia de inmediatez. Este es un tema que viene por el retail, ¿no es cierto?, por el comercio. Y en salud va cada vez llegando más. Entonces, nosotros ya no hacemos fila pues para ir al banco, ya todo el mundo entra, la mayoría de la gente entra por online banking. El 72% de las personas en una encuesta que se hizo prefieren utilizar el teléfono o chatbots o asistentes virtuales que hablar por teléfono con otra persona. Imagínense pues ni siquiera el face to face ya. Entonces, estos mismos usuarios que están acostumbrados a eso son los mismos usuarios que nosotros tenemos como trabajadores y como pacientes. Esta percepción se confirma con lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes van a internet antes de ir donde el médico? Que se miran los síntomas propios y tratan de hacer un diagnóstico. Digan la verdad, aunque sean médicos. ¿Cuántos lo hacen? Adelante la mano, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Eso. ¿Y cuántos después de ir donde el médico van otra vez a internet a mirar si lo que les mandaron si se podía mandar o no? Bueno, entonces es un tema muy complicado porque es que antes uno como médico decía algo y el paciente obedecía. Uno como experto en salud y seguridad en el trabajo decía y el trabajador obedecía. Uno decía en seguridad social, estos son los beneficios y el usuario más o menos obedecía. Ahora no, ahora es una negociación. Uno le dice al paciente, vea, usted lo que tiene es una hipertensión y se va a tomar esto. El paciente le dice a uno, sí, pero yo pensé que yo tenía otra cosa. Y yo leí que, no será, doctor, que más bien el dolor de cabeza que tengo es una migraña y no tiene nada que ver con hipertensión. Entonces uno le tiene que empezar a explicar, es una negociación. Y uno cree que eso solo funciona, que uno es el único que lo está haciendo. Pero lo está haciendo todo el mundo. Y uno cree que solo lo están haciendo en salud. Lo están haciendo en muchas otras áreas. Lo hacen en las áreas de cuántos de ustedes hay un daño, alguna cosa, y entran a internet a ver cómo se puede reparar eso, cómo se arregla o qué tan grave es. ¿Cierto? Entonces lo mismo. En riesgos laborales, los trabajadores hace rato están mirando factores de riesgo ocupacionales, están mirando estrategias de prevención, están mirando cómo lo hacen en otros países y cómo lo hace mi sector y cómo lo hacen otros sectores y cómo lo hacen las otras empresas, en fin, etc. Entonces eso genera una presión muy grande sobre los profesionales y sobre las empresas. Ahorita lo vamos a ver. Lo de las presiones demográficas que ya lo vimos. El de los cambios de riesgos tradicionales a no tradicionales es muy, muy importante en el tema de riesgos laborales. Nosotros en Colombia decidimos que el aseguramiento va muy amarrado de salud y seguridad en el trabajo. Aquí decidieron que era así. Aquí en el sistema de riesgos laborales se metió salud y seguridad en el trabajo y de hecho las ARLs tienen una responsabilidad de prevención bien amplia. Inclusive hasta con una presión interesante sobre la política pública. Aquí en Colombia, para saber las estadísticas de accidentalidad, en fin, etcétera, van al sector asegurador. O sea, no hay un modelo paralelo que arrastre de una manera sistemática todo un histórico alrededor de la accidentalidad, inclusive en la población no asegurada. Y cuando aquí se necesita hacer prevención, la tendencia es solo es prevenible lo que es asegurable.
Entonces, si no está en la ley de aseguramiento de compensación, como que pierde visibilidad en el sector. Eso es aquí en Colombia. En Finlandia, por ejemplo, no es así. En Finlandia, las compañías de seguros que son privadas, en Finlandia, en riesgos laborales, no hacen prevención. Hacen como aquí el Fondo de Riesgos Profesionales, pero se entregan al Instituto Finlandés de Salud Ocupacional y ese es el que lo hace. Entonces, esto es lo que ya me llama pues a contarles ya de riesgos laborales. Entonces, hasta aquí yo les estaba tratando de darles una foto, digamos, alrededor de los temas de salud, de lo que quise recoger para arrastrarlo a salud y a riesgos laborales y poder empezar a hablar de los riesgos tradicionales y no tradicionales, pero para poder entrar mucho más en detalle en lo no tradicional, de lo tradicional a lo no tradicional, quiero darles una pequeña contextualización de lo que estamos hablando en riesgos laborales, para que no vayan a pensar que lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con el sistema de riesgos laborales colombiano. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? El proceso, pues el flujo, ¿no? Entonces el flujo es salud, complejidad en salud, ese paciente que tenemos ahí o esa persona que tenemos ahí que es un trabajador arrastra su enfermedad crónica, arrastra sus condiciones de salud, arrastra la inmediatez en el servicio, arrastra ese pseudoconocimiento que también va teniendo de meterse en internet y aprender a mirar su sintomatología, en fin, etcétera. Y esa misma persona es el que entra como trabajador a estar con nosotros, uno no los puede separar. Y hay un elemento que viene presionando al sistema de riesgos laborales, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, que es el tema de cómo estamos pasando de riesgos tradicionales, factores de riesgo tradicionales a no tradicionales. Entonces, para quedar claros de lo que vamos a hablar, les voy a contar, los voy a poner en contexto de los modelos de riesgos laborales, algunos en otras partes, ¿no es cierto? Para que podamos discutir por qué muchas de estas cosas sí son globales. Entonces, este análisis que vamos a hacer, que les voy a compartir, tiene que ver con el sistema de riesgos laborales, pues con un sistema de riesgos laborales así. O sea, es decir, que no hay que demostrar la culpa, que si se cumple pues las definiciones de accidente de trabajo, accidente laboral y enfermedad laboral, se hace el pago más o menos automático, las discusiones alrededor de la causalidad, de la pérdida de capacidad laboral, en fin, etcétera, para los pagos. Estos sistemas pagan prestaciones económicas, prestaciones asistenciales, como en Colombia, pero aquí viene la diferencia. No todos los sistemas son iguales. Y el mensaje que quiero dejarles en este primer pedacito es: los sistemas no se pueden comparar. Cuando yo llegué a Munich Re en el 2001, empecé a hacer comparaciones de enfermedades laborales y de estadísticas, que es lo primero que hacemos todos. Vamos a mirar a ver qué es mejor. Entonces, este fue el ejercicio que hicimos en ese entonces, por eso les dejé esta fecha aquí, no me puse a actualizarlo porque esto nunca más lo volvimos a actualizar, ya les voy a explicar por qué. Mira, esto es Estonia, esta es casos nuevos de enfermedad profesional por 100.000, estas son estadísticas de la OMS de Europa, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es Estonia y esta es Alemania, entonces uno dice, bueno, el subregistro en Estonia es impresionante, pues el estándar debe ser Alemania, ¿no es cierto? Uno siempre trata de buscar un estándar para decir, hombre, vamos a mirar cuál es el subregistro que tenemos en Colombia, pues empecemos a comparar la enfermedad laboral nuestra con otros países, miremos dónde están los otros, y ese es el gap que tenemos y hacia allá tenemos que ir, ¿cierto? Eso es más o menos como el o no, así como que pensamos todos, ¿cierto? Y todos vamos poniendo, hombre, ¿cómo le está yendo en la tasa de accidentalidad del país X? Y si ellos la tienen en tanto, nosotros también la deberíamos tener de pronto mejor o cerquita, o en fin. Pues bueno, entonces, aquí estamos de acuerdo pues que en Estonia hay un subregistro del berraco y que el estándar es Alemania, ¿sí o no? ¿Quién no está de acuerdo pues para qué? Bueno, listo. Entonces dijimos, bueno, listo, ¿y por qué tal si juntamos a Noruega en la estadística? Entonces pues metimos a Noruega y ya Alemania, vea dónde está Francia y ya salió Estonia. Entonces ahora Francia es la del subregistro y el mismo Alemania entonces ya tiene subregistro comparado con Noruega. Entonces el estándar de enfermedad laboral es Noruega. Y luego dijimos, bueno, ¿y qué tal si le metemos otro país? Entonces le metimos Finlandia, Finlandia. Entonces fíjense que ya Alemania hasta qué sale, Francia hasta qué sale, y entonces es Finlandia, entonces ya no es Noruega, entonces es Finlandia. Entonces luego dijimos, bueno, ¿y qué tal si juntamos otro? Y le pusimos Dinamarca, y dijimos, entonces Dinamarca es entonces nos cansamos y no seguimos haciendo eso.
Y no seguimos haciendo eso porque eso no se puede hacer. Lo que es enfermedad profesional en un país no es enfermedad profesional en otro. El túnel del Carpo. Enfermedad laboral o accidente laboral en Colombia. Enfermedad laboral. En Estados Unidos, en unos estados es accidente laboral, en otros es enfermedad laboral. En Finlandia es enfermedad laboral. En España, dependiendo de cómo sea el mecanismo ¿no? Si es microtrauma repetido, en fin, etcétera, en algunas partes lo consideran enfermedad laboral y en otras accidente laboral. Y en Alemania no lo consideraban ni accidente laboral ni enfermedad laboral hasta hace poco. Entonces, uno no puede comparar eso. Y también empiezan muchas otras cosas. Por ejemplo, esto es pues una manera como de distribuir. Uno arranca y dice, Colombia. Vea, es que Colombia, qué vergüenza. Entonces, Colombia. Entonces uno dice, Colombia. Colombia tiene un sistema de participación de privados y cubre accidente laboral y enfermedad laboral. Así somos todos. Entonces uno empieza a mirar en América Latina, uno dice, no, espérate un momentico, que es que en Venezuela es un monopolio, en Brasil es un monopolio. Pero sí hay participación de privados en Perú. Entonces comparémonos con Perú, pues, ¿no? Porque Perú, las privadas allá solo cubren las actividades de alto riesgo, pues la 4 y la 5, no cubren las otras. Bueno, no, entonces saquemos Perú, pero Chile sí, porque Chile tiene enfermedad laboral y accidente laboral en las mutuas. Sí, pero es que las mutuas no tienen el nivel de prima, o sea, no, aquí en Colombia la prima está fija, allá en Chile sí la pueden mover. Entonces hay cierto movimiento, hay cierta posibilidad de manejar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, después de haber hecho unos análisis casi como de 3 o 4 años, llegamos a la conclusión de que no hay ningún sistema que sea igual a otro. Si la definición se acerca, no se acercan las prestaciones económicas, se pagan de maneras distintas. Si la prestación económica se acerca, no se acerca la manera como se califica la pérdida de capacidad laboral. Si eso se acerca, no se acercan los modelos de prevención. Entonces, por ejemplo, en prevención, como les decía, salud y seguridad en el trabajo está incluido aquí dentro de las ARLs. En Finlandia no está, en Hong Kong no está, en Singapur tampoco. En Estados Unidos está prohibido sacarlo de la prima, lo tienen que hacer de la utilidad. En Alemania más o menos invierten hasta el 7% de la prima. Tiene también ciertos alcances, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se puede comparar. Como les digo, en Finlandia es el 1.2% de la prima que le tienen que entregar al Instituto Finlandés y ese se encarga de prevención. Entonces, si uno tiene incentivos distintos, no se pueden comparar los sistemas uno a uno. Entonces, conclusión, las estadísticas comparadas en este sistema de riesgos laborales no sirven para nada, si uno quiere ser serio. Solo sirven al interior del país y eso que ahí también hay que poner mucho cuidado con cambios de legislación. Se cambia la legislación y se enreda el tema. Bueno, listo, eso era pues para llegar a este punto. Entonces, era ponerlos en contexto, contarles pues que cuando hablamos de riesgos laborales, aunque todos entendemos lo mismo a nivel mundial es otra cosa, pero sí hemos visto que estamos pasando de tradicional a no tradicional en todos los países. ¿Y qué es lo tradicional a no tradicional? Pues al principio, si uno pudiera coger, digamos, si pudiéramos viajar en el tiempo y hablar con los de salud y seguridad en el trabajo de hace 20, 30 años, estas eran muchas de las preocupaciones de ellos. Enfermedades inducidas por ruido, enfermedades de la piel, alergias, enfermedades pulmonares y cáncer, no mucho, pero algo, ¿cierto? Después le entró la musculoesquelética, entonces todo el mundo empezó a hablar de la musculoesquelética. Después empezó a entrar la psicológica. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Es que se va a empezar a entrar la multimorbilidad. Entonces, ejemplo, hoy tenemos un tema y es que cuando la persona tiene un problema, digamos, en una rodilla, porque tiene una enfermedad general ahí, o es una persona diabética con enfermedad cardiovascular asociada y tiene una fractura de fémur, un accidente laboral, pues la permanencia hospitalaria no va a ser la misma, la recuperación no va a ser la misma que si esta persona no tuviera la enfermedad crónica. Entonces, la multimorbilidad la están empezando a discutir en algunos países de si debería haber cierta colaboración entre los sistemas de aseguramiento para ver quién paga qué cuando empieza a haber pensiones o empieza a haber algunos tipos de prestaciones económicas, si debería ser compartido. Si debería decir, por ejemplo, mire, tanto por ciento lo ayuda a pagar un sistema y el sistema de riesgo laboral le ayuda a pagar el otro pedazo, en fin, etcétera. En Suecia, por ejemplo, hay mucha cooperación en los sistemas de aseguramiento social. Por poner un ejemplo, allá el sistema de riesgos laborales solo paga en exceso de lo que el sistema de seguridad social, de salud
de prestaciones económicas que tienen definido, no paga. O sea, por ejemplo, si lo que pagan allá está por debajo del salario que estaba ganando la persona, el de riesgo laboral les entra y paga el exceso y ya, y le ajusta el salario hasta arriba. Pero todo lo otro lo dejan en el sistema de aseguramiento social. Ahora, entonces todos decimos, bueno, entonces todos estamos en el mismo punto. Curiosamente, por ejemplo, Alemania no cubre lo psicológico, lo tiene en prevención. Allá todo el mundo habla en salud y seguridad en el trabajo, de la psicológica, la musculoesquelética, la multimorbididad, etcétera, todo esto. Pero cuando llega la compensación, la psicológica no está incluida, la musculoesquelética tiene mucha restricción. Yo, por ejemplo, empecé a tener una sensación de túnel del carpo bilateral hasta cuando supe que eso no era enfermedad laboral en Alemania y me alivié, se me quitó. No sé si era psicológica. Bueno, entonces esto es pues para mostrarles pues que la situación es muy compleja porque, y miren, ayer lo planteaban en el foro de los panelistas cuando hablaban de los valores umbrales límite, que se está trabajando muy duro, pero fíjense que eso es mucho de riesgo, factor de riesgo tradicional. Asbestos, asbestosis, ¿no? Sílica, silicosis, pero cuando empezamos a entrar en la psicológica y en la musculoesquelética, eso se empieza a volver mucho más complicada. Hay unos esfuerzos muy grandes en el mundo de la ergonomía para tratar de objetivizar hasta donde más se pueda desde el punto de vista de la causalidad. En salud y seguridad en el trabajo no hay problema, todo el mundo está más o menos generando allí sus discusiones y avanzando mucho, pero en compensación es todo un compendio completamente distinto en distintas partes del mundo. Como les digo, en algunas partes no las compensan, o los modelos de objetivizar eso es muy complicado. Entonces, por ejemplo, no todos los países tienen, como aquí en Colombia, el riesgo psicosocial metido en la enfermedad laboral. Porque la OIT, cuando hace la lista de enfermedades profesionales, no lo hace mucho con criterio de compensación, sino que le hace mucho con criterio de salud y seguridad en el trabajo, mucho más con criterio de apoyo a la prevención. Pero como aquí nosotros tenemos salud y seguridad en el trabajo tan embebida en la compensación, entonces vamos arrastrando lo que va entrando por el lado de prevención, lo vamos metiendo muy rápido a la compensación y eso se vuelve muy complicado para el objetivo que quería el sistema de riesgos. El sistema de riesgos lo que quiere es eliminar fricciones entre los trabajadores y los empleadores, el sistema, y garantizar pues las prestaciones económicas y en fin. Pero entonces uno, a punta de meter cosas para ir diciendo, luego vamos arreglando en el camino cómo vamos a definir cómo lo vamos a objetivizar, ¿no? Dejamos eso a discusión de la jurisprudencia. Entonces, vuelvo y les digo, eso antes, cuando eran riesgos tradicionales, era mucho más sencillo, pero si empezamos a hablar enfermedades crónicas, falta de adherencia a tratamiento, bajo alfabetismo en salud, pacientes que toman entre 5 y 10 medicamentos al día, y empezamos a entrar en los riesgos psicosociales y musculoesqueléticos que no son objetivizables, que es muy difícil de objetivizar, que tiene toda una problemática alrededor de la compensación para llegar a las conclusiones decisivas, sino el proceso en sí mismo desgasta tanto al sistema y al modelo que alguno de los dos termina desgastado, y casi siempre en el modelo de tratar de verificar si una persona con un riesgo psicosocial, si tenía un riesgo psicosocial, termina con más riesgo psicosocial en todo el modelo administrativo para llegar a la conclusión de si eso no es. Entonces al final ya no sabe uno. Bueno, y para cerrar, en el mundo de la compensación, el cero no existe. En aseguramiento el cero no existe. En prevención sí existe el cero. El cero como meta existe. Uno dice, vamos a llegar a 0 accidentes, 0 enfermedades laborales. Todo el mundo en prevención se casa con eso. En el seguro no, porque el seguro no vive con el cero, no puede vivir con el cero. De hecho, uno compra un seguro es porque va a pasar algo. Y uno le va a poder decir a una compañía de seguros, es que yo fue que me gasté toda la plata en prevención, entonces no tengo cómo compensarle, ¿no? Yo no le voy a pagar la casa que se le incendió porque yo le dije a usted que hiciera prevención todo este tiempo y estoy invirtiendo y no le voy a pagar la casa. Eso no funciona. O sea, yo no le podría decir a un usuario, a un asegurado, yo no le voy a pagar una pensión por invalidez porque es que se me fue todo en prevención. Entonces, como el cero no existe en aseguramiento, pero el cero sí existe en prevención, hay unos conflictos impresionantes en Colombia y en esos países donde tienen muy incluida la prevención en el seguro, porque es que los dos en algunas cosas se unen, por supuesto, y alcanzan a unirse,
y en Colombia tiene el incentivo de que como la tarifa quedó fija, pues hay cierto incentivo a la gente a que las ARLs inviertan en prevención, pues para poder tratar de frenar la siniestralidad. Pero hay un punto, como les digo, donde los dos sistemas no se ponen de acuerdo, porque como etos no se pueden poner de acuerdo en el cero. Las ARLs nunca van a poder poner cero. Entonces, ese cero tiene una situación muy delicada, la ausencia de cero en el aseguramiento tiene una cosa muy delicada en las discusiones de prima, de construcción de la financiación de los sistemas, que cambia, y por eso tampoco se puede comparar los países, que cambia de país a país. En algunos países, por ejemplo, si hay un accidente laboral y eso genera una pensión, el país, esas compañías deciden, cada año recogen la plata que haya para pagar las pensiones que se están pagando ese año. Otros países como Colombia decidieron que cuando hay un accidente laboral y eso genera una pensión, la compañía, la ARL, la compañía de seguros, tiene que generar una reserva, es decir, de la plata que tiene ese grupo, tiene que sacar de una vez cuánto va a valer la pensión de esa persona por los próximos 50 años. Esas reservas no la tienen todos los países, por ejemplo Alemania no hace reservas matemáticas, eso se llama reserva matemática, los finlandeses sí lo hacen, los belgas sí lo hacen, los portugueses sí lo hacen, los chilenos no lo hacen, los argentinos lo hacen más o menos, los peruanos lo hacen más o menos, es decir, y eso también genera cierto impacto al interior de cuáles son esas actividades que queremos trabajar alrededor del cero. Entonces eso también es importante porque al final del día nosotros como empresarios siempre estamos buscando aliados y en esos aliados están pues todos los actores del sistema. Entonces es muy importante también mirar al interior de uno como empresa dónde quiere llegar con sus distintos aliados. Esta es una encuesta para fortalecer el tema de la visión. Miren, esto es del 2013. Le preguntaron a estudiantes y a gerentes de compañías en el 2013. ¿Usted cómo cree que va a ser la relación con sus usuarios? ¿Cara a cara o vía web? Cara a cara decían los gerentes de compañía, los CEOs, y los estudiantes decían 80%, ya en ese momento. ¿Cómo dicen ustedes que es hoy? Les preguntaron en el 2013. ¿Y cómo creen que va a ser en 5 años? Y claro, ya subió un poquitico más. Pues como yo les comentaba, estas cifras ya están casi que reevaluadas porque hoy la situación es mucho más grande, ¿no es cierto? Es decir, ya la gente espera mucho más comportamiento virtual alrededor de las cosas. En fin, entonces, salud, riesgos laborales con todas las presiones que está empezando a tener, los riesgos que se nos están entrando de no tradicional en Colombia, las dificultades para objetivizarlo, la multimorbilidad que va haciendo que este grupo de trabajadores sea mucho más líquido y esa exigencia, esa esperanza que tiene el usuario de que por favor me atiendan mejor. Entonces, lo que está pasando es que en este momento, en esta situación, como nos estamos moviendo de tradicional a no tradicional, los riesgos laborales están empezando a quedar combinados cada vez más con riesgos diarios. Nosotros ya no podemos seguir hablando de salud y seguridad en el trabajo de la misma manera como lo hacíamos antes. Hay que empezar a entrar en innovación, ya no incremental, sino radical. Lastimosamente, por ahí hay un adagio chino que dice, maldito seas y que reencarnes en época importante. Y nos tocó nacer en época importante. O sea, no podemos descansar. Uno quisiera parar, uno dice, oiga, qué bueno sería un poquitico más de no, pero no lo dejan. Siempre uno tiene que estar aprendiendo otra cosa y mirando otra cosa, analizando otra cosa. Pues bueno, mucho de eso va a innovación radical, sobre todo en modelos como el colombiano, que tienen esto que yo les digo del aseguramiento metido con la parte de la seguridad social, con la parte de la prevención de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en todo esto no nos podemos perder que al final del día estamos hablando de gente, estamos hablando de trabajadores. Si yo les pongo un ejemplo concreto de una persona en salud, cuando una persona en salud tiene un problema, tiene que ir donde el médico general, luego tiene que ir al hospital, luego tiene que ir al laboratorio, tiene que ir a rehabilitación, en fin, etcétera. Si de pronto de un año a otro cambia de EPS, o si lo cambian a veces de IPS, o si a veces cambia de ciudad, en fin, etcétera, se pierde la historia clínica, la persona tiene que volver a contar la historia. Los pacientes con enfermedades crónicas terminan al final agotados porque al final hacen resúmenes gerenciales
de la historia. Al principio la cuentan muy contentos, se demoran rato largo contando cómo empezó la diabetes y después de un rato dicen, bueno, ya no más, que ya la he contado como 15 veces en estos 3 meses, pónganse de acuerdo. Este tema de la navegación en el sistema la tienen todos los países, están en esto. Eso digamos que es en salud. Ahora, si nos pasamos para el mundo de la seguridad social y de los servicios sociales, asumiendo pues que salud lo ponemos aparte, y empezamos a entrar en todo lo que por lo que uno tiene que pasar cuando uno va a reclamar una pensión de invalidez, una prestación económica, o cuando es sujeto a veces dentro de la misma empresa de algunos servicios, ¿no? Una persona se siente en necesidad dentro de la organización de ustedes y tiene que pedir ayuda, a veces la misma persona no sabe ni por dónde arrancar, ni cómo coger. Entonces, todo esto está generando mucha presión en el usuario. Entonces hay toda una tendencia actual a poner a la persona en el centro y que no sea la persona la que integre el sistema, sino que el sistema se integre alrededor de la persona. Entonces piensen ustedes alrededor de sus empresas, cuáles de esos procesos que uno tiene se le vuelven muy tortuosos a alguien que está en función de reclamar un beneficio o de tener acceso a un modelo de bienestar. Cuando pensamos que esa persona no es solo ese usuario que está ahí, sino que puede que el trabajador de nosotros esté en esta condición saludable, en fin, etcétera, pero recordemos su familia, en su entorno, con toda seguridad que va a tener alguien con una enfermedad crónica y que puede que tenga 2 y 3. Y si tiene ya el adulto mayor que vive con ellos, en fin, etcétera, hay una competencia por recursos al interior de esa unidad familiar. Entonces, cuando uno espera que este usuario mío trabaje mucho más alrededor de su ausentismo laboral, por decir algo, pero llega a la familia y en la familia tiene la mamá, el papá, el esposo, la amiga, tienen enfermedad crónica, falta de la adherencia a tratamiento, por el otro lado le están diciendo que tiene que hacer dieta, disminuir el alcohol, a la mamá, al familiar. Entonces eso compite al interior de la familia de a quién le ponemos cuidado. Le ponemos cuidado a mi papá, a mi hermano, a mi hijo o a mi mamá, o en fin. En algunos hogares hay 2 o 3 que pueden estar, digamos, atrapados en este último punto, que es el de complejidad social y de salud. Hay gente que es compleja en salud y no tiene tanta complejidad social, me explico. Si uno tiene una diabetes crónica, tiene una enfermedad cardiovascular, pero asimismo está en pobreza o tiene un alto riesgo de pobreza o de exclusión social, o tiene violencia intrafamiliar, o tiene adicciones, en fin, etcétera, pues la posibilidad de que esta persona salga adelante de su diabetes va a ser muy complicada. Si nosotros tenemos una persona que es diabética, que tiene una enfermedad cardiovascular en su familia, o esta misma persona, y como les digo, tiene una fractura de fémur, no es lo mismo si tiene otras situaciones asociadas en su entorno para poder salir adelante. Ahorita le escuchaba a Sandra que planteaba que los millennials, por ejemplo, no es lo mismo el de 1, 2 y 3 que el de 4, 5 y 6, para que vea que yo sí le pongo cuidado cuando habla, y sí la escuché, y así es, o sea, cada vez estamos tratando de bajar más a la persona, personalizar mucho más, entender mucho más qué le pasa a ese individuo que está con nosotros. Eso tiene un esfuerzo muy grande, pero lo que les digo es que ya está pasando. Miren, estos 3 sectores, el de la salud, el de los servicios sociales, la seguridad social, en fin, etcétera, en todos los países están empezando a trabajar duro para tratar de que haya mejor coordinación de servicios en salud, mejor coordinación en servicios sociales o de seguridad social, es decir, que yo sepa qué hizo Cruz Roja, qué hizo Cáritas con una persona que estaba en necesidad, Familias en Acción, que todo el mundo sepa quién hizo qué. Pero que también en seguridad social, por ejemplo, en una pensión de invalidez, cuando se está haciendo rehabilitación, que todo el mundo sepa quién hizo qué en el momento de la prestación. Pero como si no fuera poco, acaba de aparecer hace unos 10 años una nueva tendencia a la que yo le puse el tercer pilar del cuidado, que es la integración sociosanitaria, es decir, un modelo concreto, organizado para generar acciones concretas en gente que es compleja en lo social y en salud. ¿Qué es complejidad en salud? Digamos, varias enfermedades crónicas al mismo tiempo, multimedicado, en fin, etcétera. Complejidad social, que tenga más de 2 necesidades sociales, que tenga involucrado un menor, etcétera, o una persona vulnerable, en fin. Para estas personas está empezando, para este segmento, están haciendo un nuevo sector que se llama la integración sociosanitaria. ¿Dónde van dándole duro a eso? En España.
¿En dónde? En Cataluña, el País Vasco, Valencia, están trabajando muy duro en integración sociosanitaria. ¿Dónde más están trabajando muy duro en esto? Están trabajando muy duro en esto en Inglaterra, pues en el Reino Unido, en Finlandia, en Italia, en Dinamarca, en el sur de Dinamarca, en Noruega están trabajando muy duro en integración sociosanitaria. ¿Dónde más están trabajando muy duro en esto? En Nueva Zelanda, en Manukau, en un condado están trabajando muy duro en esto también. Es decir, lo que les quiero plantear es que no es algo que vaya a pasar, ya está empezando a pasar en algunos países toda esta tendencia alrededor de la integración sociosanitaria. ¿Eso qué tiene? Tiene un llamado de atención en ir de nuevo a la persona, es tratar de segmentar lo que más se pueda la persona, es tratar de llegar a esas poblaciones y poder saber quién es quién. Entonces ahí es donde empezamos a tener al interior de nuestras empresas, por ejemplo, quién es quién en la empresa, cómo tenemos esos perfiles sociales, demográficos, de necesidades, de combinaciones. ¿Dónde están los retos? La privacidad de los datos, para qué lo estamos haciendo, si el propósito es, pues tiene que ser muy claro el propósito, tiene que ser muy transparente, hay que comunicarlo muy bien a la organización, en qué condiciones nos lo está haciendo, pero ya hay toda una cantidad de iniciativas alrededor de segmentación. La gente está segmentando en salud, la gente está segmentando en el mundo social, la gente está segmentando en el mundo de la integración sociosanitaria. En riesgos laborales tenemos también muchas iniciativas de segmentación. ¿Sí? Es decir, cómo perfilar mejor los usuarios que nosotros tenemos. Estamos hablando de la persona en el centro, no el factor de riesgo, no cuántos están expuestos a este factor de riesgo, sino la persona que está expuesta a este factor de riesgo, quién es, cómo es y en qué condiciones está expuesta. Hay otros elementos como integración, coordinación, no me quiero detener en este, me quiero detener mucho en este también del autocuidado, la autogestión, todo el mundo está trabajando en eso, y en salud y seguridad en el trabajo sí que es cierto, nosotros nos la pasamos en general pues la salud y seguridad en el trabajo es como un péndulo, ¿no? Nos la pasamos de trabajar mucho en los procesos a trabajar en la persona. Entonces cuando hay mucha accidentalidad y estamos en un ambiente de procesos, entonces todo está muy alrededor de hay que trabajar mejor, que los procesos sean mucho más eficientes, que las líneas de producción sean mucho más adecuadas para el trabajador, en fin, etcétera. Y tenemos otros péndulos donde es que es la persona con su comportamiento la que tenemos que intervenir para poder manejar mejores niveles de accidentalidad, en fin, etcétera. En este momento no hay, digamos, como una tendencia mundial. Alemania siempre ha estado mucho más pegada de lo industrial, digamos, de higiene y seguridad industrial, mucho menos en lo comportamental, por muchas cosas históricas, pero hay otros países que trabajan mucho más en la persona. Colombia, por ejemplo, América Latina tiene mucha tendencia a trabajar más en la persona. Por supuesto, en Colombia, de un tiempo para acá también se ha metido muy duro en higiene y seguridad industrial, pero digamos que hay como cierta tendencia que eso vaya moviéndose de un lado para el otro. Lo que estamos viendo, eso sí, es que independientemente de donde uno esté parado, todo el mundo está entrando en el autocuidado, la autogestión. Distintos modelos, hay startups en el mundo trabajando en cuál es la mejor manera y modelos de autocuidado, autogestión, ¿ya? Y hay un elemento interesante y es que hay autocuidado, autogestión en el mundo de la salud, autocuidado, autogestión en el mundo de los servicios sociales. Y está empezando a salir toda una teoría también alrededor de la autogestión, el autocuidado en estas poblaciones que están en integración sociosanitaria. Muy bien. Tres elementos también, o tres grupos de estrategias que también están pasando alrededor de esto. Esto es muy importante para el sector empresarial y para la productividad. Todos los países están precisamente de cuenta de los tradicionales a los no tradicionales, de la multimorbilidad, de los cambios demográficos, de las presiones en los costos, etcétera, 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 todo lo que acabamos de hablar de salud y riesgos laborales, todos están trabajando más o menos en estas tres cosas. Legislación, ¿cómo? Entonces hay cada vez grupos más organizados haciendo lobby o trabajando en conjunto pues con el gobierno y con la legislación para que la legislación sea mucho más clara, más transparente, que no haya lo que se llama la pereza jurídica o la pereza legislativa, y es que uno para sacarlo rápido pues lo saca y después se lo deja a la jurisprudencia. Entonces se están haciendo trabajos interesantes de
de modelos de discusión alrededor de normas que son críticas para un sistema concreto. Por ejemplo, en Finlandia recientemente vi todo un modelo se demoraron casi 5 años para hacer un cambio normativo, pero se pusieron de acuerdo entre todos pues cómo era, y una vez que ya entró ya está claro y todo el mundo se fue y tratan de que haya la menor fricción posible. Conocimiento, este sí que se ha vuelto muy importante. Como el trabajador que uno tiene está aprendiendo solo alrededor de sus factores de riesgo y está aprendiendo solo alrededor de salud y se entera solo de gente que es anónima, es que uno va a internet y se entra a un blog y el blog le dice que esto es y uno le cree aunque no sabe quién es, ¿no? Y yo no sé por qué, bueno, es que me pasó, yo llegué al aeropuerto, estaba en El Dorado y entré al aeropuerto al baño a lavarme los dientes para que quedan como ahorita juicioso, estaba lavándome los dientes cuando llegó yo creo que, yo no sé dónde vendría de Europa seguramente, y sacó una botella plástica vacía y me preguntó que si podía echarle agua de la llave. Yo me quedé mirándolo y yo como, que yo le dije que sí. Entonces vine tan, la llenó y cerró, ¿no? No me conocía, no sabía quién era yo tenía la boca llena de crema. Entonces yo ahí estaba terminando y llega otro que tampoco lo conocía, seguramente entró también y entró con otra botella y vio que ya la había llenado y le pregunta, ¿se puede echar? Y le contesta el otro, sí, claro, ¿no? Y fui yo el que lo inició y yo ¿qué vas a ver? Yo como les decía allá ahí, no mentiras, venga a ver que yo no sé, o prepárese para la amibiasis, no, ¿cómo le digo yo? Y eso pasa con nuestros trabajadores que se informan de muchas de estas cosas por fuera, con gente que ni siquiera conocen. Entonces, las compañías están empezando a construir todos unos modelos de conocimiento para entrenar mejor en conocimiento de sus trabajadores. Hubo mucho tiempo en que a uno le daba como susto darle mucho conocimiento al trabajador, porque entonces si sabe mucho, de pronto se me devuelve. Nosotros sabemos de experiencias aquí en Colombia donde esa mentalidad cambió y los empresarios acompañados por muchos departamentos de salud y seguridad en el trabajo han trabajado mucho en tener un conocimiento mucho más claro y entregarlo mucho mejor. Pues bueno, hay todo un ejercicio para que el trabajador tenga más conocimiento, conozca mucho mejor, y eso implica que para la corporación tiene que haber un ejercicio adicional de volverse más inteligente que el trabajador y más inteligente que el entorno en el que está la empresa. Y no lo digo de manera peyorativa cuando digo más inteligente, pues es utilizando pues la palabra inteligente, podría ser tener más sabiduría, tener más conocimiento, saber más, tener la capacidad de responder muchas otras cosas de manera mucho más clara y más concreta, ¿ya? Entonces, si un trabajador empieza a tener un pseudo conocimiento, un conocimiento equivocado por fuera, con todo esto que el usuario está mirando de sus enfermedades crónicas, de la adherencia, en fin, todo esto, más los riesgos no tradicionales a no tradicionales, en ese orden de ideas, las compañías están trabajando muy duro para que haya mucho más conocimiento. De allí que, por ejemplo, y en serio, que no es para que me vuelvan a invitar, pero esto es verdad, las iniciativas del CESLA de tratar de manejar fuentes de conocimiento para nutrir al sector son muy importantes. Ahora hay una competencia por conocimiento impresionante, impresionante. ¿Cómo me vuelvo yo mucho más inteligente o cómo sé más que los usuarios? ¿Cómo hago yo en un Twitter para responder de manera adecuada? Yo voy a contar esta historia, no tiene nada que ver con Jim Carrey. Ustedes conocen a Jim Carrey, ¿cierto? El actor. Bueno, hace, no sé, tal vez 5 o 6 años, le vi un Twitter a Jim Carrey que estaba en contra de la vacunación y me llamó la atención. Entonces miré cuántos seguidores tenía. En ese momento tenía, ¿cuántos seguidores quieren ustedes que tenía? Para que no empiecen a gritar porque me asustan, yo voy diciendo el número y levanta la mano el que esté de acuerdo. ¿Cuántos seguidores creen que tenía Jim Carrey en ese momento? Entre 1 y 2 millones. 200.000, 2 millones,
13 millones de seguidores. Y el CDC, que ustedes saben pues que el CDC es en Estados Unidos el que maneja pues como todo el tema de enfermedades, de política pública, en fin. El CDC en ese momento tenía 500.000 seguidores. Entonces, imagínense cómo hace uno para competir con ese conocimiento, ¿no? Llega y sale, por ejemplo, Jim Carrey. Ojo, no estoy criticando a Jim Carrey, estoy poniendo un ejemplo de cómo alguien que maneja una posición concreta alrededor de algo con lo que yo no puedo estar de acuerdo, pues que yo estoy en favor de las vacunaciones. Entonces, 13 millones de personas en ese momento y 500.000 el CDC. Entonces, nosotros como corporaciones tenemos que estar tan cerca de los consumidores como de nuestros trabajadores. Es que los trabajadores también consumen media, también consumen la percepción que hay de nuestra empresa por fuera, nosotros mismos. Entonces, si uno empieza a escuchar que es que el medio ambiente está muy afectado por la empresa en la que yo trabajo, y uno no se encarga de dar el conocimiento adecuado dentro de la organización de uno, pues lo termina alcanzándonos la historia con este tema. Entonces, todo el mundo está trabajando muy duro alrededor de los conocimientos. Me voy a brincar el de servicios porque voy a pasar a la parte tecnológica. Entonces, hasta aquí, si en este momento aquí me da un paro cardíaco y muero, no me rescaten, quédense con el mensaje de la persona en el centro. Espero haberlos convencido hasta ahí de que es importantísimo, de que la persona tiene suficientes presiones y que las corporaciones se tienen que poner alrededor de la persona, cuánto sabe, cuánto no sabe, cómo es el conocimiento, cómo le llegó en su comportamiento, cómo es su entorno, respetando, como les digo, la parte de privacidad y en fin, etcétera. Poner mucho cuidado, digo yo, alrededor de esas actividades de la persona en el centro y empezar a llamar a los distintos actores, reconocer que aquí en Colombia la salud y seguridad en el trabajo está muy metida en la compensación y eso ha generado muchas fricciones en la política pública aquí en Colombia. Poner mucho cuidado, digamos, alrededor de cuál es ese conocimiento que uno le quiere entregar y cuál es la promesa de valor que uno le quiere entregar a ese trabajador, porque ahora estamos todos muy bombardeados con información. Muy bien, entonces yo voy a cerrar ahí, voy a pasar a los datos. Los datos quisimos con Juliana pues meter un poquitico este tema para mostrarles algunas de las cosas que están pasando en tecnología que de pronto pueden ayudar a que algunas de estas cosas que uno quisiera hacer se puedan hacer. Ya, ojo, no estoy vendiéndoles tecnología, les estoy contando lo que está pasando en el sector tecnológico, porque al final del día los datos se están volviendo la pega entre toda esta integración. Al final del día lo que nos integra por detrás son los datos. Entonces todos nosotros estamos nadando en datos. El trabajador tiene datos propios, biológicos, sociales, de entorno familiar, y todo el mundo quiere recoger esos datos pues para poder segmentar a la población, perfilar a la población y tener la capacidad de construir planes de acción. Entonces, les quiero mostrar lo de Watson. Pasa que yo trabajo en IBM, pero si yo no trabajara en IBM, todos los otros tendrían que hablar de Watson. Watson fue un quiebre en la historia de la inteligencia artificial. En el 2011, Watson le ganó a los dos competidores más grandes en ese entonces de este juego. Este juego consiste en que uno hace una pregunta, uno plantea una respuesta, un párrafo, digamos, uno dice algo y los concursantes tienen que adivinar de quién está hablando. Entonces, las preguntas son muy complicadas, o sea, los comentarios son como decir, esta persona nació cuando la Segunda Guerra Civil apenas iba a terminar y se caracterizó, son como así, ¿ya? Entonces, Watson ganó, y para Watson hacer eso tuvo que leer 200 millones de páginas en 3 segundos. Y leer es leer, o sea, uno le puede preguntar después qué leyó. Entonces, eso ya no es ciencia ficción, eso ya está pasando. Eso se hace pues con inteligencia artificial. Ya les voy a contar rápidamente más o menos qué es inteligencia artificial, pues como para que tampoco se asuste uno mucho y para poder que ustedes se apropien de esa tecnología.
las computadoras hoy ya tienen capacidades cognitivas, pueden leer, entender, razonar, aprender e interactuar. Es decir, esto ya no es ciencia ficción. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos? Digo yo, como salud y seguridad en el trabajo y como aseguramiento en riesgos laborales, en fin, etcétera. Hombre, cualquier cosa que hagan, por favor, que no sea para ponerle más trabajo a la gente, sino para quitarle trabajo a la gente, para darle más tiempo a la gente. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo dar trabajo. Esto es una nota social y con Watson, identifica a Watson solo después de que se entrena cuáles pueden hacer algunas cosas de diagnóstico y que acompañan depresión. Este es un ejemplo esto está en YouTube, un demo de Watson para cáncer. Watson en este momento está entrenado para entender 13 tipos de cáncer y lee literatura médica y en este demo, por ejemplo, en 17 segundos leyó todo esto, 3.469 libros, 69 guías, 247.400 artículos, lo leyó en ese demo que ustedes lo pueden ver en YouTube y luego dice, en todo lo que leí, después de leer la historia clínica del paciente, encontré que en esos pacientes que tienen este tipo de cáncer le podría servir este tipo de tratamiento, pero es entrenado bajo un protocolo del Memorial Sloan Kettering, etcétera. Pero lo que les quiero decir es que ya está pasando, eso está funcionando, hay hospitales que ya lo están usando, hay 200 y pico hospitales haciendo eso. Este es un artículo publicado el año pasado y Watson for Oncology tuvo 93% de concordancia con los médicos en el diagnóstico, pues no en el diagnóstico sino en la recomendación terapéutica. Es decir, le preguntaron a los médicos, ¿usted qué recomendaría aquí? Y le preguntaron a Watson, ¿usted qué recomendaría aquí? Y el 93% de concordancia. O sea que esto ya pues, ahora lo están entrenando para que lea imágenes. Ahora yo hablo de Watson, también otras compañías están haciendo mucho entrenamiento en salud y en muchas áreas. Pues hablábamos también con Juliana, ejemplos me comentaba Juliana de un ejemplo que ella había escuchado de una empresa que es capaz de leer contratos jurídicos y los lee y hace un matching pues de qué es nuevo y qué no es nuevo. Hay compañías de seguros que ya están utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, llegan los emails de los usuarios y las compañías y con esta tecnología la inteligencia artificial reparte para quién va el email, inclusive en algunas cosas lo devuelve. En imágenes, por ejemplo, hay una aseguradora que con esta tecnología el usuario se baja, le toma una foto al carro en el accidente que acaba de pasar y el usuario no sabe que detrás de la foto lo que hay es sí sabe, él sí sabe porque se le dice, porque hace parte del consentimiento pues de que sí autoriza, la inteligencia artificial lee la foto y dependiendo del daño lo autoriza ahí mismo y dicen, sí, no le vamos a mandar ni curador ni nadie, vaya al taller de una vez y vaya a este taller y hágalo arreglar de una vez sin que tenga que pasar por todo el trámite, esto ya está sucediendo. Muy bien, lo importante es, como les digo, que esto tenga un propósito, una transparencia y que sea transparente y que uno sepa quién entrenó la máquina. Esto no nace así, eso no nace de la nada, pues estas máquinas hay que entrenarlas. Y aquí les voy a explicar muy rápidamente en estos 4 minutos ¿cómo lee más o menos? O sea, solo me voy a concentrar en la parte de lectura. ¿Listo? ¿Cómo puede una máquina de estas leer un texto? ¿Listo? Entonces, esto que les voy a decir, pues, si lo están grabando, editan esta parte, la sacan, los colegas me cogen, me torturan, en fin, y después me toca vender el cuerpo para que me perdonen. Pero vea, el tema es esto. Cuando uno aprende un idioma, uno más o menos arranca como con un diccionario de palabras, ¿no es cierto? Uno sabe, estas son como unas palabras. Y esas palabras, hay unas cosas que son sustantivos, otras cosas que son adjetivos, otras que son adverbios, artículos, en fin, ¿verdad? Entonces, uno le dice, el carro es rojo. Entonces, la primera capa es el diccionario. Conseguir un diccionario es muy fácil, ¿o no? O sea, uno mete un diccionario y ya sabe uno sustantivo, adjetivo, adverbio, artículo, en fin, eso está. Lo podemos hacer también para salud y seguridad en el trabajo, se pueden construir los diccionarios. Bueno, primera capa, diccionarios. Segunda capa, yo digo pues capas pues, pero digamos, segundo, viene que si uno describe el carro es rojo, entonces la máquina viene y dice, entra y uno le pregunta, dígame cuántas veces el carro es rojo, entonces la máquina entra y dice, el carro es rojo. Entonces, va y busca en los diccionarios, sabe que carro es un sustantivo,
y sabe que rojo es un adjetivo. Y como ya le dijimos que los adjetivos califican a un sustantivo, pues matemáticamente, oiga pues lo que va a decir, para que este raco sí sabe matemáticas, matemáticamente pues es muy fácil, mientras más lejos esté este adjetivo de este sustantivo en español, pues es menos probable que este adjetivo esté calificando este sustantivo, ¿cierto? Porque si el carro rojo, pues es muy poco probable que este rojo sea de este carro. Entonces hay unos pesos matemáticos para llegar a la conclusión de que el carro es rojo. Listo. Entonces, si yo le digo a la máquina, lea este texto, dígame cuántas veces el carro es rojo, pues entra y mira, el carro es rojo y sale y dice, sí, 3 veces. Así de sencillo. Bueno, esto que le acabo de contar se llama NLP. Ojo pues que voy a reventar inglés aquí. Natural Language Processing, o procesamiento natural del lenguaje, PNL. Ese PNL que les acabo de contar se llama determinístico porque está basado en reglas, ¿sí me entiendes? Yo les dije, el carro es rojo. No, perdón, antes de pasar a las reglas me adelanté, fue que me emocioné, apenas vi el minuto dije ya tengo que acabar. Entonces, el carro rojo, ¿cuántas veces es rojo? Es muy fácil porque baja y mira en el texto, lo levanta y dice listo, ya está. Muy bien, el tema es cuando uno quiere saber si la persona está triste. ¿Cuántas veces el trabajador está deprimido o tiene síntomas de depresión en esta historia clínica o en este recorrido que tuve en los próximos meses, en los pasados meses? ¿Listo? Entonces, digamos que entre nosotros decidimos, ponemos diccionario, todas las palabras, ¿no? Y decimos, el trabajador ha estado llorando. ¿Listo? Llorando, listo, diccionario, verbo, estado listo, diccionario, verbo, y así. Y digo, listo, el trabajador ha estado llorando. Y nosotros decimos que llorar hace parte de depresión. Eso lo definimos nosotros en una reglita. Ponemos unas reglas aparte y decimos, donde aparezca que llora, todo lo que sea llora, no, uno tiene que poner llora, llorando, llora, porque eso ya está en los diccionarios. Listo, uno simplemente le dice, donde aparezca llorar, igual tristeza, ya está. Entonces uno le dice, ¿cuántas veces está el trabajador triste? Entra al texto y busca cuántas veces aparece llorando, porque nosotros le dijimos que llorar estaba asociado a tristeza. Hasta ahí vamos. Bueno, esto para hacer eso hay que hacer reglas. Estas reglas es lo que se llama PNL determinístico. Uno no lo puede hacer reglas a todo, porque es imposible. Hasta hace mucho tiempo, este cuento del PNL, esto existe hace años pues, esto es una cosa vieja del NLP y hay mucho NLP por ahí, o sea, Natural Language Processing, ya hay mucho. Lo que pasó es que con la nueva tecnología, con las nuevas bases de la manera como estos computadores leen bases de datos, en fin, etcétera, y más, un tema que les voy a contar, ya se me fue el tiempo, pero ya voy a cerrar. Con la nueva tecnología, el computador tiene una segunda instancia y es él solo, supongamos que aparece, la persona refiere mucha nostalgia. La palabra nostalgia, esta combinación, el trabajador refiere mucha nostalgia, esta construcción no la teníamos en las reglas. Ahí se agotó el PNL en el pasado, no fue capaz de pasar de ahí. Ahora, con las nuevas tecnologías, lo que hacen estas máquinas es que solas detectan que nostálgico o nostalgia es un adjetivo que está calificando a ese trabajador y sola, la máquina sola, va a los diccionarios y busca si nostalgia es sinónimo de algo, con una hipótesis que él plantea. ¿Será que esta tendrá que ver con tristeza? Que es la pregunta que me acaban de hacer. Va y la busca y empieza a buscar el matching. Encuentra que nostalgia está dentro de los sinónimos de llorar, por ejemplo, y sola la máquina va al depósito de texto que tiene y empieza a buscar rápidamente en qué contexto está nostálgico en toda la literatura que tiene metida en ese tesoro, en esa librería. Y con eso regresa y dice, con un 85 o un 90% de confiabilidad, diría que la persona está triste, que el trabajador está nostálgico, tiene que ver con depresión, tiene que ver con tristeza, y se lo propone al que está entrenando la máquina. El que la entrena dice, sí, de acuerdo, ya pasa.
y ya queda aceptado. Esto se llama PNL determinístico, probabilístico, perdón, es lo que catapultó la inteligencia artificial en lectura. Watson, por ejemplo, ya habla 7 idiomas, pues es capaz de manejar 7 idiomas. No es que sea especializado en todo, para cada cosa hay que entrenarlo, ¿cierto? Si va a entrar al mundo de salud, pues hay que entrenarlo en salud. Si va a entrar en cáncer, no puede entrar en todos, pues entrará en los que uno lo va entrenando. Listo. Entonces, la inteligencia artificial no es solo este PNL, hay muchas otras cosas adicionales, redes neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que como el core del conocimiento con el que yo me he defendido es esto que les acabo de contar. Entonces, cuando uno se enfrenta a un modelo de inteligencia artificial, hay que preguntar quién lo entrenó. ¿Quién entrenó esta máquina para que entendiera qué? ¿Cuántas reglas tiene? ¿Dónde están los diccionarios? ¿Dónde salen los diccionarios? ¿Quién los puso? ¿De dónde vienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y esto era, pues, era para explicarles. Esto es esta máquina encontrando CIE-10, lo coge una historia clínica electrónica y busca y codifica CIE-10, en fin, etcétera. Bueno, y ya una vez que ya lo lee, pues ya se puede estructurar. Muy bien, entonces yo cierro aquí. Conclusión: salud, lo que vimos, riesgos laborales, las cosas que vimos, y la tecnología que cada vez está tratando de entrar más para poder llegar más a su usuario final. Como mensaje final, la persona en el centro. ¿Lo podemos hacer? Sí, cada vez se puede hacer más. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, no solo por nosotros como empresa, sino por el usuario como tal. Lo están haciendo en muchos sectores, lo tenemos que hacer también en el sector de la salud y seguridad en el trabajo, por el bienestar del trabajador, su familia, su entorno y el bienestar de nosotros como compañía. Muy bien, yo cierro ahí. Muchas gracias de nuevo y más adelante, si quieren, nos vemos en el break para resolver dudas. Muchas gracias.